Bien, buenas tardes con todos los presentes. Vamos a iniciar la actividad que estaba pendiente del día martes por un tema personal. La disculpa del caso no pude ingresar oportunamente, así que hemos reprogramado la presentación para el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla y me escuchan bien? Sí se ve, doctor, y sí se le escucha. Perfecto. Entonces, ya estamos por llegar a las 3 en punto, así que vamos a iniciar esta presentación. Asumo que el resto de sus compañeros se van a estar sumando durante la presente exposición. Bien, entonces vamos a tocar básicamente el día de hoy dos grupos o dos gérmenes que de alguna manera se hacen diagnósticos con relativa frecuencia. Sin embargo, vamos a ver que en algunas circunstancias se hacen diagnósticos inadecuados en cuanto a subdiagnósticos y también en cuanto a sobrediagnósticos, porque a veces echamos mano de la serología y lamentablemente esta serología puede dar falsos positivos o falsos negativos, de tal manera que cometemos muchos errores en el diagnóstico de brucelosis y de salmonela, ¿no? Entonces iniciaremos con el primero, con brucelosis, que es una bacteria gram negativa, como vamos a ver más adelante, y que tiene múltiples formas de presentación, de ahí que se le llame la gran imitadora. Por eso es que es importante conocer aspectos básicos de esta bacteria, porque nos puede tocar algún paciente y de alguna manera podemos cometer errores en el diagnóstico. Y así que este es el contenido que vamos a revisar el día de hoy con respecto a Brucela. Un poco de introducción, algo de historia, la etiología, algunas generalidades con respecto al germen, la epidemiología tanto local como mundial, la fisiopatología, las principales manifestaciones clínicas, porque tienen bastantes, un ramillete importante de forma de presentación, la forma correcta de hacer el diagnóstico y finalmente los esquemas de tratamiento. Y comenzaremos con este caso clínico sencillo, porque esto tiene mucho que ver con el tema de la clasificación de Brucela. Es un paciente de 38 años con antecedente de una infección que fue tratada con rifampicina y streptomicina, indicada por 6 semanas, pero solo cumplió dos semanas por un cuadro febril y espondilodicitis de hace 3 meses, ¿no? Entonces realmente es un paciente que tuvo un diagnóstico de Brucela, probablemente aguda, no completó el tratamiento y entonces lo que se hace acá es que aquellos pacientes que tuvieron un tratamiento incompleto pasan a la segunda fase que por el tiempo de duración se llama brucelosis subaguda y en este caso la respuesta correcta sería esa, brucelosis subaguda, ya que es un cuadro con fiebre ondulante, como vamos a ver que es la característica típica de la forma subaguda, sobre todo a predominio vespertino, y en el examen de laboratorio se suele encontrar muchas alteraciones como disminución del recuento de células hemáticas, con una pancitopenia incluso, elevación de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamina transpeptidasa, porque este tipo de germen produce una respuesta de tipo granulomatosa y es frecuente entonces encontrar a nivel del hígado una hepatitis de tipo colestásica. Es muy importante ese dato. Y entonces vamos a algo de historia y vemos que realmente David Bruce fue el primer investigador que aisló la bacteria a partir de una muestra de un vaso de un soldado inglés que había fallecido en Malta y entonces había tenido una fiebre persistente tipo ondulante y post-mortem le toma una muestra del vaso y ahí una bacteria que él denomina Micrococcus melitensis, ¿sí? Posteriormente, otros investigadores, en honor a David Bruce, cambian el nombre de Micrococcus a Brucella, en honor a este investigador. Pero fue en 1887 que él hace el primer descubrimiento de este germen. Y es importante también saber lo siguiente, porque a partir de este soldado inglés, o perdón, este soldado de Malta, soldado inglés que falleció en Malta, la enfermedad se le llama como sinónimo brucelosis o fiebre en Malta, como sinónimos, pero en realidad, como va a ser más adelante, esta cepa de la zona de Malta es lo que he llamado Brucella melitensis, entonces fiebre en Malta debería llamarse solamente
a la especie melitensis, pero por costumbre actualmente son sinónimos para cualquier especie de Brucela. Le llamamos también fiebre de Malta, pero es importante saber que lo correcto, según mi historia, debe referirse fiebre de Malta solamente a Brucela melitensis, los cuales dan las típicas fiebres ondulantes de las formas subagudas con más frecuencia. Importante también que en 1897 Bank descubre una bacteria en las vacas, sobre todo notó que había ganado vacuno que estaban preñadas, abortaban con cierta frecuencia, hizo estudios de estos animales y aisló una bacteria que él llamó Bacillus abortus. En 1914, Samit demuestra también la presencia de este germen en el consumo de leche de cabra, que después se vio que era la misma cepa que se había encontrado en el ganado, o perdón, en el soldado de Malta, fue también el mismo tipo de germen de Brucella melitensis, y esto se asoció pues principalmente al consumo de leche de cabra. Alice Evans también demuestra que la leche de vaca transmite este Bacillus abortus, y ella fue precisamente que en honor a David Bruce cambia la denominación de Bacillus a Brucella y denomina entonces la cepa del ganado vacuno Brucella abortus por primera vez. Finalmente, Forrest Harrelson en 1931 también aísla una cepa en los cerdos que él denomina Brucella suis. Y finalmente, la cuarta y última especie que afecta al ser humano, Carmichael, en 1966, encuentra esta especie en los perros y él le denomina Brucella canis, que son, como repito, las cuatro especies que pueden afectar al ser humano. Existen más variantes de Brucella, pero solamente las cuatro mencionadas son las que tienen alguna importancia clínica en los seres humanos. Incluso algunos tienen mucha más virulencia que otras, y algunas de ellas incluso pueden no causar cuadro clínico, como vamos a ver más adelante. Es importante saber toda historia, cómo fueron descubiertas las cepas diferentes de Brucella. Y en este mapa podemos ver una estadística a nivel mundial, algo panorámico, de la incidencia mundial de brucelosis, tanto de incidencia, pero también de prevalencia. Y como ustedes ven, el Perú, que está acá en verde, tiene una tasa de incidencia intermedia de 10 a 50 casos por millón de habitantes, que es una tasa, digamos, moderada. Es bastante frecuente también encontrar casos de brucela en el país, tanto de casos nuevos que la incidencia, como de los casos que se mantienen en tratamiento, que son la prevalencia, ¿no? Los casos nuevos más los antiguos. Importante recordar este tipo de clasificación y conocimiento de la epidemiología a nivel mundial. Pero a nivel local, en el Perú, por ejemplo, Bruselas ocupa el 12º lugar dentro de las enfermedades infecciosas, y has hecho estudios incluso en algunas regiones específicas donde hay mayor cantidad de casos. A la cabeza son Lima y Callao, se le sigue Ica, y en menor frecuencia Huancavelica, Ancash, Apurímac y Cajamarca. Y aquí hay un dato interesante porque hay estudios que se hicieron a nivel nacional y se descubrió que el antecedente más importante de tipo epidemiológico fue el antecedente de ingesta de queso no pasteurizado o algún derivado lácteo no pasteurizado. Y aquí en Lima incluso se ha descubierto que la procedencia de las fuentes de contagio son los quesos no pasteurizados que vienen de la zona de Guarochirí, de Yauyos, de Chancay y de Huacho. Ya son áreas muy bien identificadas de focos de Brucela en nuestra región. Y un poco de generalidades de esta bacteria es que las brucelas son pequeños coco bacilo gram negativos, no son móviles, por eso que no tienen pues cilios y tampoco forman esporas, eso es importante. Son completamente aeróbicos y algunas especies requieren algún tipo de concentración baja de dióxido de carbono para su aislamiento, y realmente es una bacteria bastante quisquillosa, bastante difícil de cultivar. Requiere medios de cultivo especiales, no crece en cualquier medio común. Por ejemplo, uno de los más conocidos y antiguos es el medio de Ruiz Castañeda modificado, en los cuales sabemos claramente que
ahí puede crecer, pero aún así en ese medio especial notamos que el tiempo para que crezca en los medios de cultivo va entre 4 a 6 semanas en promedio. Entonces es importante eso porque requiere una incubación prolongada para hacer el diagnóstico y eso es lo que de alguna manera hace que tomemos mano, echemos mano de las pruebas serológicas para tomar decisiones terapéuticas hasta que tengamos la confirmación de los cultivos respectivos. Es muy importante eso. ¿Sí? Algunas características bioquímicas son catalasa positiva, ¿sí? También se puede encontrar actividad de oxidasa, ureasa positivo, que es importante tener en cuenta para la diferenciación de este tipo de bacterias. Existen cepas lisas, cepas rugosas también en los medios de cultivo que pueden hacer diferenciar las diferentes especies. Sin embargo, para poder hacer una tipificación exacta de cuál especie, requiere una serie compleja de afinidad colorantes, algunas técnicas incluso de proteína, perdón, de reacción en cadena de polimerasa, que obviamente a veces es difícil de hacer en cualquier establecimiento de salud debido a que usan tecnologías moleculares, ¿no? Pero de todas maneras es importante saber que requiere ese tipo de estudios para tipificar correctamente a el tema de Bruselas o la especie específica. Y es importante saber que existen varias formas de transmisión. La más frecuente, epidemiológicamente hablando, es la ingesta de leche o productos lácteos no pasteurizados. En la mayoría de los casos hay el antecedente de consumo de estos productos. Por contacto es menos frecuente, pero se ha visto también la posibilidad por inhalación, sobre todo cuando gente que trabaja en algún laboratorio que tenga contacto con ese tipo de gérmenes y por inoculación accidental también personas del laboratorio que manipulan cepas de Bruselas es una otra forma también mucho más rara de transmisión. La principal es por ingestión de alimentos contaminados, sobre todo productos lácteos no pasteurizados. Incluso se ha visto que hay otro tipo de formas de transmisión muchísimo más raras, como por ejemplo transfusiones sanguíneas, post-trasplante en médula ósea. Recuerden que es una bacteria intracelular y podría quedar en estado latente, al igual que la tuberculosis, y un paciente trasplantado, pues con un órgano sólido, puede ir por ahí la bacteria que ha estado latente y desarrollar la enfermedad post-trasplante. Es forma rara de presentación, pero sí se han descrito a nivel mundial. Incluso alguna vez se planteó también transmisión sexual, y eso debido a hábitos poco adecuados en cuanto al contacto sexual. Hablamos de, por ejemplo, transmisión o sexo oral o sexo oral anal. Son formas con las cuales también se ha visto la posibilidad de transmisión de esta bacteria, aunque es muy poca la frecuencia de esta vía de transmisión. Incluso se ha visto la posibilidad de transmisión vertical por vía transplacentaria de madre a hijo y menos frecuente, pero probable, también la lactancia materna sea una fuente de transmisión de madre a hijo. De todas maneras, lo más frecuente hasta ahora sigue siendo por ingestión de productos o alimentos contaminados. Entonces, es importante también saber algunos factores asociados a la parte laboral de los pacientes, ¿no? Transmisión al ser humano, principalmente alimentaria. Hemos dicho la cabeza, esa es la principal forma de transmisión. Y existe la forma ocupacional, en los cuales algunos trabajos tienen más riesgo de contraer o tener contacto con esta bacteria. Los ganaderos, por supuesto, veterinarios, personas que trabajan en mataderos y los que están en laboratorios, también pueden ser pacientes que tienen riesgo de adquirir la bacteria, pero nuevamente volvemos a repetir que la forma más frecuente de transmisión es la alimentaria. Y en este cuadro podemos ver las diferentes especies de Brucela que se conocen, pero básicamente Melitensis, Abortus, Suis y Canis, las cuatro primeras que están en la diapositiva, son aquellas que tienen algún componente de riesgo o cuadro clínico para el ser humano. Todas las demás especies que se ven acá en la diapositiva afectan básicamente a algunos mamíferos, pero al ser humano solamente los cuatro primeros. Y también hay que ver el tema de la virulencia. Son más virulentos Melitensis y Suis y mucho menos Canis y Abortus, ¿no? Es importante tener claro el tema de que el cuadro clínico también va a depender no solamente del inóculo, sino también de la especie que afecte al ser humano.
Y acá hay unos estudios que se hicieron, que hizo Dr. Gotuso hace años atrás a nivel nacional, y se vio, por ejemplo, que mientras más edad tiene uno, más riesgo de hacer la enfermedad, y eso es obvio, porque más tiempo tiene uno en este mundo, obviamente más riesgo de en algún momento tener contacto con un producto lácteo no pasteurizado. Mayor de 10 años tiene más riesgo que los menores de 10 años. En cuanto a una unidad familiar, los hijos son los que tienen más riesgo y después vienen los padres. También el dato de que en la mayoría, casi el 90%, existe el antecedente de ingesta de queso fresco no pasteurizado. Y también se ha visto que mientras más cantidad de gente haya en una familia, es decir, que haya muchos pacientes que comparten pocas habitaciones, hay hacinamiento. En ese caso, sobre todo cuando hay más de 5 miembros en una familia, obviamente hay más riesgo de transmisión también, porque también mencionamos que el contacto también es una fuente de transmisión y en condiciones de hacinamiento, obviamente, ese riesgo es mucho mayor. También se hizo estudios con respecto a la forma de presentación y se vio, por ejemplo, que en las formas leves era más frecuente en varones, pero en las formas moderadas o severas se vio que era más frecuente en mujeres. Miren, una diferencia por sexo y por forma clínica de presentación. Importante, la forma aguda fue la más frecuente, la forma ondulante, que es la subaguda, y la crónica fueron en menor proporción en ese orden la forma de presentación, que es importante recordar. Y también, ya yendo a lo que es la fisiopatología, es importante saber que esta bacteria que da una respuesta granulomatosa es una bacteria que prefiere el tejido linfoide, ¿sí? Es importante eso, por eso es que se le puede encontrar fácilmente pues, en la médula ósea, en ganglios linfáticos, en el vaso, en el hígado, de ahí que el mielocultivo, cultivo de médula óseas, tienen alta sensibilidad debido a que es una bacteria que prefiere bastante ese tipo de, eh, de estructuras orgánicas que pueden ser más fácil de identificar a nivel, en este caso, la médula ósea. Entonces, la patogénesis es que el paciente consume, ingiere el alimento contaminado, llega al estómago. Si la carga bacteriana es alta, un grupo importante de estas bacterias van a sobrevivir el pH ácido del estómago, o si el paciente tiene pues, problemas de acloridia o usa inhibidores H2 o inhibidores de bomba de protones, entonces el pH ácido del estómago está alterado y más cantidad de gérmenes puede atravesar este primer obstáculo que es el estómago, llegar al intestino, el intestino delgado, y como le gusta pues el tejido linfoide, le gusta irse a las placas de Peyer. A partir de ahí alcanza otras estructuras linfáticas, el vaso, el hígado, e incluso de partir de ahí puede alcanzar el torrente sanguíneo y hacer una bacteriemia, produciendo y afectando cualquier órgano o aparato o sistema de nuestro organismo. Por eso que de acuerdo al órgano afectado va a ser la presencia del cuadro clínico, que tiene múltiples formas de presentación debido a la capacidad de esta bacteria de diseminarse fácilmente. Y entonces ahí viene el tema, cómo sospechar que un paciente tiene brucela. Y aquí echamos mano de varios criterios. Uno de los más importantes es el epidemiológico. Hay que saber preguntar a qué se dedica el paciente para ver si tiene factores de riesgo. Se debe ver el antecedente de ingesta de queso o de productos lácteos no pasteurizados, el antecedente de viajes a zonas endémicas a los departamentos que anunciamos que eran más frecuentes, los signos y síntomas sugestivos, compatibles, que no hay nada patognomónico, pero orienta, sobre todo fiebre con artralgias, hay que sospechar esa posibilidad, y ese cuadro clínico pues que va con, ¿sí, Zoila? ¿Tiene alguna pregunta, Zoila? ¿Levantó la mano? Bien, parece que no. Entonces, el cuadro clínico compatible y una fiebre ondulante, sobre todo de tipo vespertino, acompañada de dolor articular, de inflamación hepática, ¿no? Hepatoesplenomegalia o compromiso neurológico, también lo hace altamente sospechoso. Y entonces se decide hacer las pruebas respectivas tomando los diferentes medios de cultivo, que en realidad puede ser hemo, ¿sí? Pero los que tienen mayor sensibilidad son los mielocultivos, es lo ideal. Y mientras que tenemos los resultados de estos cultivos, que ya dijimos que pueden demorar, tomar su tiempo,
echamos mano a los estudios serológicos para tomar decisiones terapéuticas rápidas, porque existen formas graves de presentación como neurobrucelosis o endocarditis por brucela, y en ese contexto, pues, es donde podemos echar manos de los estudios diagnósticos serológicos para tomar decisiones rápidas, mientras que tenemos resultados de los cultivos. No podemos esperar 4 a 6 semanas un paciente con endocarditis o neurobrucelosis. Obviamente la mortalidad es alta cuando se retrasa el diagnóstico. Y un dato interesante acá en este esquema es que Brucella es una bacteria intracelular. Como ven ustedes, entra dentro de las células fagocíticas con los macrófagos y a partir de ahí tiene la capacidad de resistir el efecto de las enzimas de los fagosomas y entonces puede estar ahí en estado latente, empieza a multiplicarse, luego se rompe y entonces puede invadir los tejidos linfoides y diseminarse a cualquier órgano, aparato o sistema. Entonces, al ser intracelular puede haber estados de latencia, por eso la importancia cuando veamos en el tratamiento de que post tratamiento ahí no queda la cosa, hay que hacer un seguimiento clínico y laboratorial hasta estar seguro que la enfermedad está del todo controlada, porque la tasa de recaídas es relativamente frecuente y eso va a depender del esquema de tratamiento, como saber que hay diferencias en cuanto a la tasa de respuesta y la tasa de recaída dependiendo de qué antibióticos usemos en la terapia. Entonces, el cuadro clínico generalmente va de forma de presentación. Una puede ser subclínica con manifestaciones clínicas leves, ¿no? Malestar, un poco de febrícula por ahí. Y entonces incluso se puede autoeliminar, sobre todo cuando está asociada a cepas de baja virulencia como Brucella canis y Brucella abortus. En cambio, siempre va a ser sintomática cuando uno es afectado por las cepas más virulentas como Brucella melitensis y Brucella suis, que son las dos cepas más virulentas de Brucella. Y entonces, importante también acá ver las manifestaciones clínicas de acuerdo a la forma de presentación y estas formas o clasificaciones debido a la antigüedad, al tiempo de enfermedad. Se considera aguda cuando el cuadro clínico es menor de 2 meses. Subaguda sí está en el rango de 2 a 12 meses y la forma crónica cuando el cuadro clínico es mayor de un año. Y aquí va a haber diferencias clínicas en la forma de presentación y también en el diagnóstico. Es importante recordar eso. Brucella entonces es una infección que afecta cualquier órgano, aparato o sistema y por lo tanto puede dar un amplio rango de manifestaciones clínicas, incluso con sintomatología inespecífica. O sea, no hay un signo o síntoma patognomónico de Bruselas, no lo hay. Por eso es importante unir todos los factores epidemiológicos, clínicos, de laboratorio, para poder hacer un diagnóstico más adecuado. Y entonces, todos los pacientes que desarrollan brucelosis van a tener una evolución que puede ir desde la curación rápida, en las formas violentas más bajas, recaídas, que es importante evaluar, que incluso pueden aparecer después del tratamiento adecuado, puede haber recaídas, otros pueden irse hacia la cronicidad, otros van a la convalescencia y finalmente a la curación. Muy pocos mueren, pero la mortalidad es más grande o más alta cuando da la forma grave de presentación como neurobrucelosis o lo que llamamos una endocarditis por brucela. Entonces la forma aguda es clásicamente un proceso febril, fiebre, sobre todo vespertino, asociado a malestar general, paciente tiene escalofríos, dolor de cabeza, sudoración profusa, sobre todo nocturna, junto con la fiebre y a veces confunde con tuberculosis. Importante ese dato. Artralgias, mialgias, el paciente sufre dolor lumbar y muchas veces el dolor lumbar es tan intenso que es limitante incluso para la deambulación. Además, hay hiporexia, hay anorexia, se puede encontrar estreñimiento, puede haber diarrea, pérdida de peso, incluso se puede palpar adenopatías y encontrar visceromegalia con hepato esplenomegalia. Todas esas son las formas que pueden darse en la forma aguda. Y en este esquema o esta tabla lo vemos con más claridad, ¿sí? El tema de los síntomas, la astenia, por ejemplo, fiebre, mialgia, sudoración, dolor articular, sobre todo de la columna lumbar, dolor de cabeza, anorexia o pérdida de peso incluso,
y otros síntomas menos frecuentes, como por ejemplo el tema de artritis, que sí es tan frecuente, pero los demás cada vez son menos probables, como linfadenopatías, esplenomegalia, palidez, orquiepididimitis, hepatomegalia, compromiso del sistema nervioso central y soplo cardíaco ya es mucho menos frecuente. Entonces es importante porque justo la forma más grave de presentación de neurobrucelosis se da en un 4% como máximo hasta un mínimo de 1%, y el soplo cardíaco, o sea, un endocarditis por brucela, se da solamente en el 3% de los casos de brucelosis aguda. Es importante recordar estos porcentajes. Y también otras manifestaciones que vemos en el aparato digestivo son, lo había mencionado un poco, de anorexia, de hiporexia, dolor abdominal, sobre todo en flanco o hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, y puede haber tanto diarrea como estreñimiento o constipación. Y como ya le dije, que es una bacteria que le gusta a los órganos o tejido linfoide, inflama la placa de Peyer del intestino delgado, y aparece también hepatitis, que como es una enfermedad granulomatosa, hace una hepatitis de tipo colestásica con inflamación de fosfatasa alcalina y de gamma-glutamil transpeptidasa. Importante también recordar esos datos. Se ha visto incluso que especies virulentas como Brucella suis pueden causar accesos múltiples tanto en hígado como en vaso, y esta especie de Brucella suis es el que más está asociado a este tipo de complicaciones de accesos tanto hepáticos como esplénicos. Esta es una foto de una biopsia de hígado donde se ve pues claramente reacción inflamatoria, se ve claramente una célula gigante de Langerhans que son típicas de las enfermedades granulomatosas, y en este caso Brucella también lo es. Y uno de los síntomas más frecuentes de brucelosis aguda es compromiso osteoarticular. En 20 a 50% de los casos va a haber dolor articular con bastante frecuencia, y eso va de la mano con artritis, con espondilitis, osteomielitis, tenosinovitis o incluso bursitis. Pero una localización frecuente del compromiso articular es una sacroileitis, que es la más frecuente y que hace pensar en Brucella, pero también predomina el compromiso de grandes articulaciones como cadera, rodilla y muñeca, ¿no? Se puede ver también compromiso a ese nivel. Otras manifestaciones esqueléticas es la osteomelitis, ¿sí?, de las vértebras. Sobre todo le gusta la zona lumbar, es mucho menos frecuente en la zona dorsal y mucho más raro la zona cervical. Generalmente afecta la columna distal. A nivel lumbosacro le gusta afectar, inflamar vértebras a ese nivel, y es importante hacer los estudios radiológicos cuando hay el dato de una lumbalgia intensa. Es importante hacer el estudio, aunque los cambios radiológicos son un poco más tardíos, así que algunos hacen otro tipo de estudio como el centellograma, que detecta lesiones un poco más precozmente que la radiología, ¿no? La tomografía es útil para detectar destrucción ósea cuando hay presencia de osteomielitis e incluso accesos paravertebrales, aunque normalmente la resonancia magnética es mucho más exacta para este tipo de complicaciones. De hecho, acá tenemos una resonancia y vemos claramente cómo en la flecha se ve la espondilitis, que se ve en la zona de la columna lumbosacra, y acá se puede ver un acceso frío en la flecha, como detecta la resonancia mucho más fácil y nítida que una tomografía. Importantes son las complicaciones porque da formas de presentación graves esta bacteria. La meningoencefalitis o neurobrucelosis es una forma grave de presentación que puede ir de la mano con acceso cerebral o puede producir un daño o inflamación importante en la médula espinal con mielitis, neuritis. Incluso se ha visto manifestaciones psiquiátricas con depresión y psicosis entre la presencia de esta bacteria en el sistema nervioso central. Una característica es que es una frecuencia baja, 2 a 5% de los pacientes desarrollan un compromiso neurológico, ¿sí? Importante que en el estudio del líquido cefalorraquídeo se encuentra pleocitosis, aumento de celularidad, pero predominio linfomononuclear con proteínas elevadas, ¿sí?, pero una glucosa normal o ligeramente baja.
el cultivo es poco sensible, y como ya les dije, es bien difícil, quieren medios especiales y aún así es baja la sensibilidad de un cultivo. Y lo que se puede ver en un estudio de imagen cerebral, como una tomografía o una resonancia, se pueden ver calcificaciones de la zona de los ganglios linfáticos o incluso presencia de abscesos. Por ejemplo, en esta fotografía de una resonancia, se puede ver aquí señalado la presencia de un absceso, ¿sí? Que está en la altura de ganglios del lado izquierdo. Pueden ver ustedes, ganglio basal del lado izquierdo, se puede ver ese tipo de compromiso. Pero también hay otro tipo de manifestaciones relativamente frecuentes, que es a nivel del tracto urogenital, y es una complicación que en el caso del compromiso renal es muy poco frecuente, pero algo que sí es más frecuente, sobre todo en el sexo masculino, es la orquiepididimitis, que ocurre incluso en 20% de los casos, y a veces como una única manifestación clínica. Eso es importante, ¿no? Puede presentarse de esa manera, y las mujeres también pueden producir salpingitis, cervicitis o incluso accesos pelvianos que hay que estar vigilando, drenar y tratar oportunamente. En el caso de las gestantes que se infectaron con la cepa de Brucella abortus, se ha visto que en el ganado sí, esta infección aumenta la tasa de abortos, pero en el ser humano se hizo estudio en gestantes que adquirieron la cepa de Brucella abortus y en el ser humano no se demostró que haya aumento de aborto en las mujeres gestantes. Es importante esa diferencia. Y acá fotografía de una orquipedimitis, así se puede ver como un testículo generalmente es unilateral, como se inflama, se hincha, se edematiza, se ve flogótica, dolorosa en un paciente con brucelosis. También a nivel cardiovascular, una forma grave de presentación es la endocarditis, que puede ocurrir en menos del 2% de los casos, pero obviamente es una causa de muerte cuando se presenta y no se maneja adecuadamente. La válvula aórtica es la que más se afecta y después le sigue la válvula mitral en ese orden de compromiso de válvulas cardíacas. La pericarditis y miocarditis en realidad son complicaciones de una endocarditis, pero son mucho más raras, así que es poco frecuente que encontremos, pero cuando se dan también son formas graves de presentación. Incluso cuando hay compromiso de válvulas, como les decía, a pesar de un tratamiento adecuado, el paciente termina en sala de operaciones y se requiere un recambio valvular, y aquí se ve una válvula pues nativa ya afectada, y entonces le colocan una válvula protésica para mejorar la función cardíaca en los pacientes que han tenido brucelosis, ¿no? Otro tipo de manifestación clínica y afectación de otro aparato es la complicación respiratoria, que aparece entre el 10 al 20% de los casos. Y el compromiso, pues clásicamente es como un catarro fuerte, con tos seca, catarro, congestión nasal, placa normal, bronquitis, bronconeumonía. Y entonces cuando vemos que empieza a complicarse, ya no es una simple gripe y uno sospecha otro tipo de patologías, y en este caso Brucella es una posibilidad cuando en los estudios radiológicos vemos nódulos pulmonares, presencia de accesos o lesiones con patrón miliar, anopatías ciliares o derrame pleural, sospechamos otras alteraciones en cuanto al aparato respiratorio. El tema es que la sensibilidad para aislar el germen en esputo es muy bajo, por eso es que no se pide rutina cultivo de esputo para Brucella, e incluso en líquido pleural también el tema de la posibilidad de aislar la bacteria es muy baja en realidad. Otra complicación que se pueden ver es aumento del tamaño del vaso, esplenomegalia. Se puede encontrar accesos esplénicos, vamos a ver que son más frecuentes a nivel del vaso, calcificaciones también importantes. Y entonces una recomendación es realizar drenaje quirúrgico en las lesiones que estén accedadas, sobre todo aquellas que no responden a antibióticos. O sea, lesiones grandes que no están respondiendo a antibióticos, entonces requieren un drenaje quirúrgico, como vamos a ver en la diapositiva. En este caso, miren el vaso como está casi tan grande como el hígado, ¿sí? Y esas manchas que ven ahí, esas hipodensidades que se ven, no son otra cosa que accesos múltiples esplénicos
asociado generalmente a Brucella suis, pero melitensis también lo puede producir. Miren cómo se puede ver una complicación de este tipo a nivel gastrointestinal. Y entonces miren esta diapositiva donde vemos todas las itis que ustedes se imaginan. Toda esta gama de posibilidades diagnósticas pueden ser causadas por brucela y ese es el tema de por qué es difícil diagnosticar, porque dependiendo qué aparato o sistema es afectado, dependiendo de ello aparecerán los síntomas y a veces son síntomas muy inespecíficos, por ejemplo, pacientes que hacen depresión o psicosis y no sabemos la causa, otros que hacen coagulación intravascular, hacen anemia, leucopenia, y entonces uno no sabe cuál es el agente etiológico porque es un germen que produce toda esta gama de compromisos y por eso le llaman la gran imitadora. En la forma subaguda, ya hemos dicho de 2 meses a un año, acá más bien la tendencia es a dar fiebre de tipo ondulante, sobre todo causantes de fiebre de origen desconocido, en los cuales pues no se sabe bien la etiología y entonces parte de los estudios también es buscar la posibilidad de brucela subaguda. Síntomas frecuentes que encontramos a este nivel es la artritis, la espondilitis son frecuentes pero no son patognomónicas y eso es muy importante, aunque en este nivel también encontrar hepatitis y orcoepididimitis son más comunes incluso que las complicaciones hematológicas. Y acá es interesante porque ya lo habíamos visto en el estudio peruano, que es muy raro en niños y es mucho más frecuente en mayores de 40 años y eso depende pues al tiempo de exposición, ¿no? Mientras más edad tiene una persona, más riesgo que en un momento de sus vidas tengamos contacto con la bacteria. Eso es un dato interesante. También hay que saber que la fiebre con menor frecuencia se encuentra en la forma crónica, donde normalmente hay síntomas de tipo radiológico o de dolor articular, de malestar general, de fatiga, pero no hay fiebre frecuentemente en las formas crónicas. Y aquí lo que se ve son complicaciones hematológicas, hepáticas, espondilitis y algunas complicaciones localizadas, pero normalmente es más difícil diagnosticar porque al no haber fiebre, pues uno sospecha muy pocas veces la presencia de brucela, a no ser que haya sido diagnosticado anteriormente y no completó el tratamiento o haya la sospecha de una reactivación o recaída. Entonces, aquí viene el tema del diagnóstico justamente ante eso y debemos echar mano de todos los criterios que no he mencionado. El epidemiológico es importante, viajes a zonas endémicas o trabaja en algún sitio que puede tener riesgo de contraer brucela, el cuadro clínico sugestivo sospechoso, se pide el cultivo por aislamiento bacteriano, mientras esto va corriendo, echamos mano de los estudios serológicos porque obviamente demora el cultivo en estos medios antiguos clásicos como el de Ruiz Castañeda modificado. Entonces, esta fotografía muestra ese medio de cultivo. Como ven, no es difícil preparar, sin embargo, no lo están fabricando o distribuyendo adecuadamente en los hospitales. Acá en el Hipólito Unanue, por ejemplo, no es frecuente, no tenemos disponible este medio de cultivo y muchas veces mandamos muestras al Instituto Nacional de Salud o en todo caso al Instituto de Medicina Tropicales de San Marcos y de Cayetano, donde sí tienen medio de cultivos para hacer diagnóstico de brucelosis. Y entonces este medio de Ruiz Castañeda, pues como demora de 4 a 6 semanas, obviamente pues en el mercado han ido apareciendo nuevas técnicas de cultivos rápidos con mayor sensibilidad y menor tiempo de incubación y esos son muy beneficiosos pues para tomar decisiones rápidas con el tema del tratamiento. Y aquí lo vamos a ver en esta diapositiva, en los cuales va a depender también la sensibilidad del cultivo, depende del periodo, es más sensible en la época aguda que en la crónica. Va a depender también del agente etiológico, en las cepas más virulentas es más fácil de aislarlo, como Melitensis y Suis. También va a depender del número de muestras que hayamos tomado. Si son equivalentes, obviamente podemos hacer una diferencia. El muestreo, o sea, cuántas muestras tomamos del paciente. Y el método de cultivo, los métodos manuales como el de Ruiz Castañeda, como le dije, que tienen sensibilidad ligeramente aceptable, pero lamentablemente se espera mucho tiempo. Y por eso que aparecieron en el mercado pruebas que son comerciales y que tienen una sensibilidad mucho mejor
como por ejemplo el del Bactec 9000, que tiene una sensibilidad del 97 y cercano al 100%, y reporta los casos incluso en los primeros 7 días de realizar el cultivo, a diferencia pues de Ruiz Castañeda, que nos tomamos por lo menos 4 a 6 semanas. Y acá vamos a ver la comparación justamente, ¿no? Ruiz Castañeda de 7 a 21 días como mínimo de estar incubándose. Bien, la sensibilidad en la forma aguda no llega a más del 80%, en cambio en la crónica incluso baja a menos de 50%, pero cuando usamos los mielocultivos con esas técnicas que les mencioné de Bactec 9000, vean cómo en 4 o 7 de incubación tiene una sensibilidad del 97% para la forma aguda y 90% para la subaguda. Vean cómo esos métodos de cultivo modernos son más confiables y nos dan el diagnóstico mucho más rápido, ¿sí? Y también, pues, recordar nuevamente que el gol estándar de la bacteria es aislamiento del germen. Se tiene que aislar la bacteria por miel o cultivo o por la muestra que ustedes consideren más adecuada. Por recordar que el miel o cultivo tiene la máxima sensibilidad y especificidad, porque cuando hacemos en sangre, el hemocultivo tiene una sensibilidad entre el 15 al 70%, dependiendo del método diagnóstico utilizado. Y además, en los otros métodos clásicos ya había mencionado que requiere mínimo 4 semanas para que crezca Brucela. Y ahí existen otros métodos radiométricos y de lisis centrifugación que permiten aislamientos más rápidos. Lamentablemente no están disponibles estas pruebas en todos los hospitales y por eso es que ante la duda, mientras esperamos nuestro resultado de cultivo, idealmente de mielocultivo, entonces echamos mano de la serología y eso es lo que a veces nos genera problemas de confusión. Recordar que los métodos clásicos, sobre todo en las formas agudas, buscamos pruebas que detecten inmunoglobulina M, y en eso están las aglutinaciones en tubo o en placa y la rosa de Bengala. En las formas subagudas, donde aumentan los títulos de inmunoglobulina G, se dosa principalmente 2-mercaptoetanol, pero en las formas crónicas ya no hay anticuerpos aglutinantes, por lo tanto esas pruebas son negativas. Y aquí se usa, por ejemplo, técnica de fijación de complemento o el famoso test de Kunz, que sería la alternativa, ¿no? Existen otros métodos también serológicos que han ido aumentando en frecuencia en cuanto a la sensibilidad, ha ido aumentando también, pero obviamente no son disponibles en todos los países debido a que todavía son costosos. Y entonces hay que hacer el diagnóstico. Y aquí es el tema importante. Si yo quiero hacer no diagnóstico definitivo, sino un diagnóstico de sospecha a través de la serología, debo esperar títulos altos, ¿no? 1/160 para títulos o países que son endémicos, como el nuestro, ¿sí? Es importante que tengan claro que a partir de aquí uno puede sospechar la posibilidad de Brucela, pero un título positivo no confirma el diagnóstico. Es importante mencionarlo al paciente, pues puede haber alucinaciones falsos negativos en los cuales el paciente tiene la infección, pero sale las pruebas negativas. Y lo que es peor es que existen otras bacterias que pueden dar reacción cruzada a los títulos de anticuerpos contra Brucela y dar falsos positivos. Entre ellos tenemos a Yersinia enterocolítica, tenemos a Vibrio cólera, tenemos a Francisella tularensis o incluso a Escherichia coli, también pueden dar reacciones cruzadas y dar falsos positivos para Brucela. Y entonces recordar que en las formas crónicas ya no hay anticuerpos aglutinantes, nos olvidamos de rosa de Bengala, de aglutinaciones, de dormecacetanol y más bien de frente hacemos test de Kunz cuando estamos en el periodo crónico de más de un año de enfermedad. Eso es muy importante también. Y entonces, la rosa bengala todavía tiene una importancia en la práctica. Vean que se puede seguir utilizando en este estudio africano. Se encontró algún tipo de sensibilidad de rosa bengala. Si va un título de anticuerpos de aglutinaciones elevado, a partir de 1/160, 1/320, y además tiene rosa bengala positivo, la posibilidad de diagnóstico de Brucela es alta, pero no está confirmada, repito, hasta que aíslen en la gente por algunos de los medios de cultivo que ya había mencionado. Y como es la gran imitadora, lamentablemente pues nos puede confundir con muchos diagnósticos,
Por ejemplo, otras causas de fiebre de origen desconocido, mononucleosis infecciosa por procesos virales que ustedes ya conocen, hepatitis, ¿sí? Artritis sépticas, artritis reumáticas, tuberculosis, sobre todo TBC ósea, TBC sistémica, osteomielitis, fiebre tifoidea, meningoencefalitis y endocarditis de otras etiologías también entran en el tema del diagnóstico diferencial. Y entonces vamos al tratamiento. Y el tratamiento es importante porque va de la mano el uso de antibióticos. Hay que dar sintomático para las molestias, pero algunas veces cuando existen accesos, sobre todo accesos esplénicos que no responden a la terapia antimicrobiana, se debe llegar al tratamiento o eliminación por vía quirúrgica. Incluso se ha visto casos de pacientes con múltiples accesos hepáticos, perdón, esplénicos, que era muy difícil el acceso para hacer drenaje quirúrgico y en algunos casos se ha llegado incluso a la esplenectomía. Cuando existen demasiados accesos que no responden a antibióticos, se llega al tratamiento quirúrgico y se saca de raíz todo el problema del acceso esplénico. ¿Y qué tratamiento se plantea para Brucela? Vean que el núcleo básico de tratamiento son las tetraciclinas y a la cabeza la doxiciclina, que es la que se usa cada 12 horas, y va acompañado de un aminoglucósido y clásicamente era la estreptomicina. Lo que pasa es que ahora que ya no hay el esquema 2 de tuberculosis y es poco accesible la estreptomicina en nuestro país, no se encuentra fácilmente, y entonces si algunos colegas que hicieron estudios pues plantearon la posibilidad de usar otro aminoglucósido. El que más estudios tuvo fue gentamicina con tasas de respuesta adecuadas. Sin embargo, actualmente hay otros estudios que pareciera que amicacina es mejor que la gentamicina para brucela, pero obviamente viene el tema de la adherencia al tratamiento. Como son inyectables, algo dolorosos, muchos pacientes no completan todo el tratamiento o en todo caso es difícil de encontrar el caso, por ejemplo, de streptomicina. Por eso que la OMS plantea un tratamiento alternativo, todo por vía oral, medicamentos baratos y que sean fácilmente accesibles, y por eso se hizo el estudio y se definió que doxiciclina rifampicina sea el tratamiento alternativo al inyectable. Sin embargo, hay diferencias en el tema de la tasa de recaídas y eso es importante mencionarlo. Miren acá la diferencia en los diferentes esquemas que se probaron para tratamiento de brucela y se vio, por ejemplo, que cuando usamos las 6 semanas que están indicadas, en este caso 6 semanas de doxiciclina más 2 semanas de streptomicina, la tasa de recaída fue de 7 al 8%. Sin embargo, cuando usamos doxiciclina más rifampicina, la tasa de recaída fue del 5 y llegó incluso hasta el 15%. Cuando usamos la terapia por vía oral, la tasa de recaída puede ser mayor que es la que utilizamos cuando utilizamos, perdón, aminoglucósidos. Esa diferencia es importante que la tengan en cuenta. Además, el tema es que existen formas en las cuales la doxiciclina no se puede utilizar porque es un medicamento que está contraindicado tanto en gestación como en niños menores de 8 años. Por lo tanto, en el caso de embarazadas y niños, se usa monoterapia con rifampicina, aunque la tasa de respuesta es menor, obviamente. Y en la forma grave de presentación, doxiciclina, streptomicina o el aminoglucósido que tengan disponible, más rifampicina, el tratamiento es largo. Normalmente el estrepto siempre se usa, o cualquier otro aminoglucósido se usa por 2 semanas. Y en este caso, doxiciclina, rifampicina, esa forma grave de presentación, se usan por lo menos 3 meses, incluso a veces se puede prolongar más el tiempo de tratamiento. ¿Y cómo se previene la brucela? Pues inmunizando a los animales correctamente, evitando el consumo de leche no pasteurizada y la vacunación en signo de interrogación porque hay vacunas para seres humanos pero que tienen mejor costo, costo-beneficio cuando se colocan a personas que viven en zonas no endémicas, que van a viajar a zonas endémicas como nuestro país. En ese grupo se prefiere la vacunación porque sería ilógico que en nuestro país vacunemos masivamente para brucela, siendo un país que tiene alta prevalencia de esta infección, por lo tanto no tendría un impacto importante en la vacunación en la población para el tema de brucela. Entonces ya hemos visto la comparación que cuando usamos rifampicina la tasa de recaídas es mayor que cuando usamos doxiciclina asociado a un aminoglucósido.
Y esto es para recordar algunas de las drogas que se usan para brucela. Y vemos que doxiciclina, Streptor, rifampicina, Genta son los tratamientos más frecuentemente utilizados, los más potentes. Y vemos que acá el cotrimoxazol y algunas fluoroquinolonas también se utilizan, pero la tasa de respuesta es mucho menor. De ahí que es importante que usemos la primera droga que está en la parte superior para obtener mejores tasas de respuestas al tratamiento. Y esto es también lo que le quería mencionar con respecto al tema del seguimiento. Y le decía que como hay un porcentaje importante que pueden ser recaídas, cualquier persona que ha tenido una infección aguda o subaguda de brucela requiere un seguimiento. Después de tratamiento hay que hacer control serológico y clínico y luego controles al primero, segundo, tercero, sexto y décimo segundo mes para poder estar seguro que el paciente ya no se va a tener alguna recaída frecuente, más o menos entre segundo y tercer mes después de terminar el tratamiento, 2 o 3 meses después, ahí más frecuentemente que un paciente recaiga con la infección. Por eso que el seguimiento debe hacerse hasta un año, idealmente. Prevención, entonces, le había mencionado también, vacunar al ganado, educación para la salud, evitar consumir alimentos no autorizados en zonas endémicas, en el tema también de laboratorios o trabajo donde tienen contacto con la bacteria, usar las medidas de protección adecuadas, el control sanitario en la frontera por el tema del paso a veces de ganado que no ha tenido todas los, digamos, autorizaciones sanitarias para llegar al país. Pero brucela finalmente es una enfermedad prevenible y entonces es importante que nos cuidemos en los alimentos que consumimos en la calle, sobre todo alimentos que aparentemente están cocidos, pero están hechos con materia prima que contengan lácteos. Tener cuidado, por eso evitar, por ejemplo, consumir papa a la huancaína en la calle. No sabemos qué tipo de leche han utilizado. Evitar el uso el consumo de helados artesanales, porque también desconocemos qué tipo de leche se esté usando en esos casos. Eso es muy importante entonces. Al final de la charla, de la siguiente tema, pasaremos a la ronda de preguntas. Ahora voy a hablar de fiebre tifoidea, que también es una infección relativamente frecuente en nuestros medios, muchas veces subdiagnosticada, otras veces sobrediagnosticada con la serología y eso no es correcto. Veamos, por ejemplo, acá un caso clásico de cuando sospechaba brucela. Es un caso paciente de 23 años con fiebre, dolor de cabeza, mialgias, atralgias, astenia, sudor, dolor faríngeo e hiporexia. Hasta ahí es un cuadro clínico inespecífico. No podemos decir que eso es un cuadro hasta una gripe por todos esos síntomas, ¿sí? Y el inicio del cuadro ha sido súbito y tiene 4 días de evolución. Al examen clínico no le encuentran mayor cosa, le pide un hemograma y unas alucinaciones febriles, y entonces encontramos una leucopenia y vemos que tiene títulos positivos para alucinaciones, típico 1 sobre 160, típico H1 sobre 320, y entonces aquí la mayoría de personas piensan que sí es tifoidea y vamos a ver que no lo es por las explicaciones que daremos durante la siguiente el siguiente tema que vamos a desarrollar. Entonces, hasta ahí uno se puede confundir con Brucela, perdón, con tifoidea, pero no lo es debido a algunas cosas que vamos a mencionar más adelante. Y salmonella es una bacteria también gran negativa, es una salmonella de tipo entérica, familia de enterobacteriáceas, y es importante saber que toda la familia salmonella tiene antígenos lipopolisacáridos tipo O y antígenos capsulares tipo H, que es común para todas las cepas de salmonella. Y el único antígeno específico para salmonella tifi es el antígeno de viralencia BI. Y este dato es importante cuando se hacen pruebas comerciales para diagnóstico de salmonella, solamente hacen anticuerpos para O y para H, que son comunes para todas las salmonelas, pero no hacen una prueba contra un anticuerpo contra el antígeno BI, y eso es importante porque no hay en la práctica una prueba así que sea más sensible y por lo tanto más específica incluso. Lo que sí se ha hecho con el antígeno BI es que a partir de este antígeno se ha desarrollado las vacunas para seres humanos que viven en zonas no endémicas y que van a viajar a zonas endémicas como nuestro país. Este es un esquema de lo que es la bacteria de Salmonella. Vemos que tiene todas las estructuras clásicas de una bacteria gram negativa. Esta sí es ciliada, sí tiene movimiento, eso es importante.
Y es importante saber cuál es la dosis infecciosa para que contraigamos la enfermedad. Y eso va a depender de varios factores. Puede ser tan baja como 1000 bacterias o tan alta como 1.000.000 para recién poder desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, las cepas BI negativas son menos virulentas, obviamente, son las que requieren más cantidad, más carga bacteriana para dar síntomas. En cambio, las cepas más virulentas, BI positivas, que básicamente se refieren a Salmonella typhi, es más frecuente que causen infección con menor cantidad de gérmenes. Pero también va a depender no solamente del inóculo, sino también, por ejemplo, de si está indemne o no el pH ácido del estómago, porque el que usa antiácidos obviamente requerirá menos cantidad de bacterias para producir cuadro clínico. Y estas bacterias ingresan de la siguiente manera: se han movido las flechas, pero el paciente ingiere un alimento contaminado y entonces el primer obstáculo es el pH ácido del estómago. Si logra vencer este obstáculo, llegan al intestino delgado y aquí les gustan también los tejidos linfoides y entonces invaden la mucosa intestinal y abarcan las células M de las placas de Peyer, y a partir de aquí puede llegar a otros órganos linfoides como los ganglios linfáticos, los vasos mesentéricos, llegan al hígado, al vaso, y a partir de aquí puede irse incluso al torrente sanguíneo, causar bacteriemias y afectar también cualquier órgano, aparato o sistema. Esto es muy importante. Entonces acá el gráfico, nuevamente alimento contaminado, ingresa al estómago, vence el estómago y entonces se dirige hacia el intestino, ¿sí? Invade la mucosa intestinal, llega a la placa de Peyer y a partir de ahí abarca otros tejidos linfoides. Esa es la fisiopatología de cómo ingresa Salmonella. Y en este gráfico de acá también podemos verlo más detallado, como a nivel de la placa de Peyer, la bacteria pues invade la mucosa intestinal, llega a la placa de Peyer y a partir de aquí llega a hacer una diseminación de tipo linfática hasta llegar al hígado y al vaso, y luego a partir de aquí por vía hemática se disemina cualquier órgano, aparato o sistema. Y acá este gráfico es importante que vemos la vesícula, porque es un órgano que la bilis tiene unas características, la bilis que tiene alteraciones, ya que tiene cálculos o que tiene barro biliar, tiene unas características bioquímicas que facilitan que esta bacteria se desarrolle, y por eso que los pacientes que tengan alteración en la vesícula biliar son el grupo que tiene más riesgo de hacer las formas crónicas o portadores asintomáticos. Hay que tener cuidado también en ese dato. Entonces son bacilos gram negativos, aerobios, facultativos, flagelados, por lo tanto sí son móviles, no fermentadores, ¿no? El grupo de la familia Enterobacteriaceae también crecen en medio de agar sangre y crecen más rápido que en el caso de Bruselas, se cultiva muy fácilmente de otras muestras estériles, y también vamos a ver más adelante cuál es el rendimiento de los diferentes tipos de cultivos. Ya hemos hablado entonces que el antígeno H y el antígeno O son los que son comunes para todas las salmonelas, y el antígeno BI de virulencia solamente lo es para Salmonella typhi. Y debido a estos antígenos H y O, vemos que hay más de 2000 serotipos que hacen combinaciones diferentes, y eso hace que tengamos varias especies de Salmonella que se agrupan entre grandes grupos de Salmonella colerecius, Salmonella typhi y Salmonella enteritidis, ¿sí? Y algunos incluso solamente están adaptadas al ser humano y son Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A y el paratyphi B, llamado también Salmonella Skewed-Muelleri. El resto de salmonelas solamente afectan al ser humano. Importante recordar eso. Y como somos campeones en Bruselas, también lo somos en Salmonella. Vean que por el color que tenemos, todo Sudamérica es un país endémico para Salmonella typhi, y eso no solamente es lo más grave, sino que también a nivel mundial están apareciendo cepas resistentes de Bruselas, perdón, de Salmonella, y obviamente estas cepas se están extendiendo a nivel mundial. En África, por ejemplo, hay una alta prevalencia, en Asia una alta prevalencia de cepas resistentes, por ejemplo, a las fluorquinolonas, y eso se está extendiendo rápidamente a nivel mundial, y eso es bastante preocupante. Entonces, el reservorio es el hombre enfermo para Salmonella typhi. Es más frecuente en las personas de mayores de 50 años, sobre todo
las mujeres portadoras de litiasis vesicular son las que más pueden ser las formas de portador crónico o asintomático, y no porque las mujeres tengan, digamos, mayor debilidad contra la bacteria, sino que son las que tienen mayor patología vesicular. Aunque últimamente los varones también estamos teniendo aumento de esta patología y casi la proporción para portadores está siendo igual entre el sexo masculino y femenino. Y esta bilis enferma, como les dije, con cálculos, con barro biliar, es un hábitat muy adecuado para que se desarrolle la bacteria. Por eso que en el tratamiento hace años atrás se utilizaba un antibiótico como el cloranfenicol y además se hacía una colecistectomía porque el cloranfenicol curaba la enfermedad pero no eliminaba el estado de portador de la bilis, y entonces se usaba el antibiótico más la extirpación de la vesícula biliar. Actualmente eso ya no se hace porque hay antibióticos que sí curan el estado de portador, como veremos más adelante. Se excreta por las heces, de ahí que es una enfermedad fecal oral, importante recordar ese dato, por contacto directo con las heces de algún paciente enfermo. Aunque hay otras formas de transmisión, por ejemplo, el comer mariscos como mejillones y otras crudas, también son formas de transmisión. Algunos vehículos como las moscas pueden llevar, pues, en la zona donde hay mal manejo de las excretas, obviamente hay riesgo de transmisión. A través de forma interpersonal de una a otra persona es raro, aunque se ha visto que por vía sexual, por sexo oral anal, también se está viendo casos de transmisión. Y el tema es que en VIH sí se ha visto que la incidencia es 20 veces mayor que en los pacientes seronegativos para el VIH, con bacteriemias que pueden ser mortales en algunas circunstancias. La frecuencia en adultos, por ejemplo, jóvenes, no hay predominancia de sexo, solamente en ya edades mayores, la mujer que tiene más patología biliar es la que hace más el cuadro crónico. Y los síntomas son importantes acá mencionar, y a la cabeza, y por eso se llama fiebre tifoidea la enfermedad, es la fiebre. 75 al 100% de los casos manifiestan alza térmica, perdón, dolor de cabeza. Y miren, esto es importante porque muchos pacientes cuando vienen a la consulta con fiebre, malestar general, dolor abdominal, y le decimos que puede tener tifoidea, y dicen, no, es imposible porque no tengo diarrea, dicen, ¿no? No tengo diarrea, por lo tanto no puedo tener tifoidea. Pero miren la frecuencia de diarrea y estreñimiento. Vemos que el estreñimiento incluso podría ser más alta la frecuencia que el caso de diarrea. Así que es importante mencionar que el hecho de no tener diarrea no descarta la posibilidad de tifoidea. Incluso hay síntomas atípicos como tos, por ejemplo, náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, también son síntomas que se presentan con relativa frecuencia, escalofríos, hepatoesplenomegalia. La roceola típica que aparece en la segunda semana, unas máculas ahí que se ven más claramente en pacientes de tez blanca y que está a pocos días, y también se puede hacer diagnóstico tomando muestras de esas lesiones. También se puede dar Salmonella typhi, pero muy pocas veces la encontramos y está tan poco tiempo que a veces no tomamos la biopsia oportunamente. Puede haber lengua saburral y esto es importante, puede haber bradicardia relativa. Recuerden que un paciente con fiebre lo que se va a ver inmediatamente es aumento en la frecuencia cardíaca, pero en tifoidea el paciente está con 39 de fiebre, pero tiene una frecuencia cardíaca normal, está en 80. Eso se llama bradicardia relativa y se puede ver en fiebre tifoidea. También puede haber manifestaciones neurológicas, aunque es menos frecuente, pueden ser graves también. Y hay complicaciones, vean que en 10 a 15% de los pacientes ocurren complicaciones, sobre todo después de las 2 semanas de enfermedad, con hemorragia gastrointestinal por perforación intestinal a partir de úlceras que pueden ser únicas o múltiples en el intestino delgado, y sobre todo en el área donde tenemos más concentración de placas de Peyer, que es a nivel de la válvula ileocecal. Es importante recordar esa zona. Puede haber shock endotoxínico porque Salmonella typhi también produce toxinas y puede producir otras complicaciones, ¿no? Pericondritis, bronquitis, neumonía, meningitis, tromboflebitis, poco frecuentes, pero es importante saber. Y ser estado de portador también, obviamente, es una de las complicaciones. Y entonces puede haber múltiples formas de manifestaciones. Vean cómo se puede encontrar complicaciones abdominales, cardiovasculares con miocarditis, neuropsiquiátricos, respiratorios, hematológicos, otras incluso, que también es importante mencionar,
que puede aparecer esas complicaciones. Acá les pongo un artículo que habla sobre la frecuencia de perforación intestinal. Sería importante que ustedes lo revisen. Es poco frecuente en realidad, pero es aparatoso. Yo solo he visto un solo caso de perforación intestinal por tifoidea. Fue hace ya más de 12 años. Cuando trabajaba en Pucallpa, llegó una paciente de 38 años de edad con hemorragia digestiva baja, ¿sí? Una hematoquesia importante, y como era rojo rutilante, pues uno pensó inicialmente en hemorragia digestiva baja. El gastro le hizo una colonoscopia y no encontró el foco de sangrado. Entonces pensamos que sea una hemorragia digestiva alta, que sea masiva, y por eso que como baja gran cantidad de sangre no tiene tiempo de digerir, por eso salía rojo rutilante. Se le hizo una endoscopia digestiva alta y se llegó hasta la segunda porción del duodeno y tampoco se encontró el foco. El cirujano no quiso entrar a hacer la parotomía exploratoria, lo derivamos al Hospital Revaldiatis desde Pucallpa, y al mes regresó ya con su contrarreferencia. Entraron a sala de operaciones, hicieron una extirpación de un porcentaje importante de hilio, del hilio terminal. Más o menos le extirparon como 40 centímetros y encontraron múltiples perforaciones en el intestino donde vino el sangrado, y el diagnóstico anatomopatológico fue perforación tífica, ¿no? El único caso que he visto hasta ahora de este tipo, poco frecuente, pero puede ser grave cuando no se maneja oportunamente, ¿no? Ese es el cuadro clínico. Y entonces para el diagnóstico a veces pedimos el hemograma, y algunas importancias que encontramos acá, que el hemograma suele haber anemia normocítica normocrómica. Inicialmente puede haber leucocitosis, pero después de la segunda semana ya encontramos leucopenia con más frecuencia, y encontramos cero elevación de eosinófilos. La velocidad de sedimentación globular se eleva, puede haber trombocitopenia, puede haber transaminasemia, ¿sí? Elevación de TGO, TGP, pero normalmente es baja, 2 o 3 veces como máximo el rango superior normal. También es extremadamente raro la ictericia, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces el diagnóstico parte de un diagnóstico clínico compatible. Recordar que el diagnóstico definitivo es aislamiento del germen por cultivo, los cuales el hemocultivo tiene una sensibilidad de 90% en la primera semana y baja 50% en la tercera, pero el mielocultivo es el que tiene mayor sensibilidad en 3 semanas incluso. El coprocultivo muy bajo en la primera semana, y en la tercera sube también a un valor bastante aceptable. 4% de infectados por año pueden ser portadores crónicos, y también se puede hacer biopsia de rociola, como les había mencionado, para el tema del diagnóstico. Y acá vemos las diferencias en cuanto a portado crónico. Cultivos positivos mayores de un año ya se considera como portado crónico, más frecuente en adultos, en sexo femenino dijimos porque tiene más patología biliar, no porque sea más débil a la infección. Eso es importante tenerlo claro. Y el porcentaje de sensibilidad de los cultivos, vean acá la comparación. Hemocultivos 50-70% en la primera semana, en la tercera baja a menos del 10%. El mielo en cambio se mantiene constante en las 3 semanas, y a partir de la cuarta empieza a disminuir. El copro, sensibilidad baja en la primera y aumenta en la tercera. El oro cultivo es muy baja, la sensibilidad no se recomienda, pero sí se puede pedir biopsia de piel de esas lesiones que hemos dicho, la rociola tífica, que en la segunda y tercera semana tiene una sensibilidad bastante importante para aislar este germen. Entonces, hacemos los cultivos, pero a veces también, como demoran un poco, echamos mano de las aglutinaciones febriles, o llamadas también reacción de Vidal, que tienen sensibilidad y especificidad variables, porque ya dijimos que comparten pues similitudes toda la familia de Salmonella. Y el primer dato importante que tenemos que tener claro en qué momento se elevan estos anticuerpos es a partir de la segunda o tercera semana. El paciente, el caso clínico, tenía 4 días de enfermedad, así que esa serología no está asociada al episodio actual, por lo tanto, desde ahí estamos descartando que sea salmonella. Y vean también que cuando uno pide el típico O o el típico H, solamente debemos mirar el típico O porque es el que dosa inmunoglobulina M, el cual está positivo poco tiempo, hasta 12 meses como máximo. En cambio, el típico H no hay que mirarlo porque dosa IgG, y ese puede estar años positivo, o sea, puede ser una memoria inmunológica de alguna exposición antigua a Salmonella typhi o algún otro miembro de la familia Salmonella. No se puede diferenciar solamente por aglutinaciones.
Otro dato adicional es que los títulos anticuerpos pueden ser altos, 1/80, 1/160, 1/320, no es diagnóstico y cuando lo sospechamos, cuando encontramos títulos altos como 1/640 o más, o hacemos una curva entre una semana y otra, hacemos controles y los títulos se cuadruplican comparado con el título basal que hicimos inicialmente. Importante también. Hay pruebas también serológicas para IgG, IgM, IgA específicas con una sensibilidad de 90%, técnicas de PCR, de anticuerpos monoclonales. Sin embargo, son poco accesibles, por eso es que no tenemos disponible en todos los establecimientos de salud. Así que miren el ejemplo que hicimos del caso clínico inicial. Dijimos claramente, ese paciente está en la primera semana, típico 1/160, H/320, definitivamente no es infección. Si en la segunda semana el típico no se eleva, tampoco es infección, entonces tengan claro cómo se interpreta correctamente. Y ojo, el tener un título alto tampoco significa que esté confirmado el diagnóstico, porque una serología positiva no confirma el diagnóstico, solo lo hace sospechar, y una serología negativa tampoco la descarta. Hemos tenido pacientes con aglutinaciones negativas, pero con cultivo positivo. Eso es importante tener en cuenta, que no se hace diagnóstico definitivo solamente con serología. Y como puede afectar cualquier órgano, también tiene un diagnóstico diferencial bastante importante. Puede confundirse con gripes víricas, neumonías, meningitis, meningoencefalitis, todas las infecciones que están ahí en la diapositiva pueden ser confundidas con tifoidea y es importante entonces el diagnóstico de tipo etiológico con los cultivos respectivos. En cuanto al pronóstico, en realidad la mortalidad es baja debido a los antibióticos de amplio espectro, sí, pero va dependiendo de las complicaciones, porque si el paciente desarrolla hemorragia digestiva, esta mortalidad puede elevarse, obviamente. La tasa de letalidad también es menos del 1%, pero hay países que se han reportado, como Indonesia, India y Nigeria, que la mortalidad puede llegar hasta el 25%, y esto no es porque ellos tengan cepas más virulentas. Probablemente lo que se sospecha es que en estos países los pacientes que murieron tuvieron menos acceso a un servicio de salud y eso explicaría el por qué hubo esa mortalidad. Esto es importante recordar. También hay medidas de tratamiento preventivas, la higiene de manos, la eliminación correcta de las excretas para evitar que las moscas tengan contacto con las heces y estas contaminen los alimentos, consumir agua segura como agua clorada, combatir vectores, ¿sí? Pasteurizar productos lácteos, controlar los portadores, tratarlos oportunamente, son datos importantes de prevención. Y el tratamiento, en las formas no complicadas, por vía oral, podemos usar fluorquinolona como ofloxacino, ¿sí? Podemos utilizar también como alternativas, y aquí lo ponen todavía cloranfenicol, amoxicilina y codrimoxazol. Ojo, actualmente las tasas de sensibilidad al cloranfenicol han aumentado nuevamente, como se dejó usar muchos años, las tasas de sensibilidad al cloranfenicol son altas. Sin embargo, ahí viene el tema, cloranfenicol no tiene la capacidad de eliminar el estado de portador y por lo tanto, si usa cloranfenicol va a haber más riesgo de ser portadores asintomáticos en los pacientes tratados. Importante eso. Si tienen un paciente que tiene multidrogoresistencia, se usa fluoroquinolonas o como alternativa acitromicina o cefalosporina de tercera generación. Si son quinolonas resistentes, acitromicina o fluoroquinolona, ¿sí? Es la alternativa. En las formas graves, en cambio, hay que usar terapia parenteral, ya no solamente oral. Si son susceptibles a fluoroquinolona, se usa ofloxacino, aunque en nuestro medio tenemos más ciprofloxacino, lo usamos 10 a 14 días, vamos a ver más adelante por qué. Alternativas también, cloranfenicol, ampicilina, también les he mencionado, pero las tasas de respuesta son algo menores y el problema es con la prevención del estado de portador, ¿sí? Es importante entonces tener claro eso. Si hay resistencia a las quinolonas, cefalosporina de tercera generación y como alternativa, fluoroquinolonas y también los macrólidos como tercera opción. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo que les decía, miren cómo ha ido variando la sensibilidad. Vean el caso de cloranfenicol, cómo el porcentaje ha ido aumentando de susceptibilidad y entonces realmente es en este momento un antibiótico que se puede usar en el arsenal terapéutico. Sin embargo,
repito, el problema de que no elimina el estado de portador lo hace que no sea el tratamiento de elección aún en este momento. Y acá está la explicación, lo que les decía, que el ciprofloxacino se ha hecho varios esquemas a diferentes dosis y se ha visto que cuando utilizamos ciprofloxacino 750 miligramos 2 veces al día por 2 semanas, no solamente curamos la enfermedad, sino que eliminamos el estado de portador hasta un 90% de los casos. Y esta es la dosis correcta, no es 500 cada 12, se usa 750 veces al día por 2 semanas para lograr estas tasas de curación en forma importante. Eso es importante que recordemos. Aquí le pongo algunos estudios que pueden repasar ustedes, pero realmente es bastante la información que hay sobre Salmonella typhi, y el problema es que en el tiempo están apareciendo resistencias a fluoroquinolonas, está apareciendo resistencia a la cetraxona, y eso debido a que ha habido un abuso importante con el tema de las cefaloponías de tercera generación en el contexto de la pandemia de COVID, donde se ha abusado intensamente de cetraxona, y eso ha afectado la sensibilidad tanto de Salmonella typhi, de Neisseria gonorrea, entre otros, y es cuestión de tiempo para que aparezca una alta tasa de resistencia debido a ese uso indiscriminado de la cetraxona en esta pandemia. Es cuestión de tiempo para que aparezcan esos reportes, es cuestión de esperar nada más. Bien, entonces creo que esa es la última diapositiva y pasamos en este momento, si hubiese a la ronda de preguntas, estamos para aclararle cualquier duda que ustedes puedan tener. Cualquiera puede levantar la mano, encender su micro y realizar su pregunta respectiva, por favor. Entonces, ya quedó claro. Sí, Rafael. Ajá. Rafael, después contestamos el chat. Doctor, sí, buenas tardes, doctor. Una consulta Sí. con respecto a lo que es el test clásico para lo que es brucelosis. Usted mencionó el test de COMS, pero ¿sería el directo o el indirecto? Y mi segunda pregunta sería si podría explicar por qué se dan títulos altos y resultados negativos y resultados positivos con títulos bajos. ¿En Bruselas te refieres? Sí, doctor. Ambas preguntas en brucelosis. Realmente los anticuerpos para Bruselas tienen muy baja especificidad, y ese es el problema del diagnóstico serológico en Bruselas. Por eso es que había mencionado que hay otras bacterias que hacen reacción cruzada y uno puede encontrar títulos altos en Bruselas y sin embargo tener cultivo negativo. Hemos visto pacientes que tenían procesos de una infección urinaria como Escherichia coli, desarrollaron serología positiva para Bruselas, y entonces ese será un problema con las reacciones cruzadas de Escherichia coli, Francisella tularensis, Vibrio cholera, ¿sí? Entonces ese es un problema. Pero no solamente hay reacciones cruzadas con otro tipo de agentes infecciosos, sino también ha habido enfermedades no infecciosas que también causan elevación de los títulos de anticuerpos para Bruselas. Un caso interesante tuvimos acá en infectología hace ya algunos años atrás, hace unos 6, 7 años. Vino un paciente con código, un paciente HIV en tratamiento antirretroviral, que vino con tiempo de enfermedad de 15 días de fiebre, dolor lumbar y tenía limitación funcional para deambular por el tema de ese dolor intenso. Cuando nosotros hicimos los estudios, en parte de los estudios le pedimos su sed de Bruselas, como parte de los estudios, y se le encuentra aglutinaciones febriles positivas y títulos de 1/200, si mal no recuerdo. Tenía roce bengala positivo y tenía 2 mercaptetanol positivo. Entonces dijimos, bueno, es posible que tenga Bruselas, le hicimos mielocultivo, lo mandamos a cultivar. En ese tiempo teníamos solo castañeda y eso iba a tomar su tiempo, así que lo mandamos a cultivo y le iniciamos tratamiento con doxiciclina rifampicina, que era lo que teníamos a la mano. A los 10 días más o menos de tratamiento, el paciente refería que el dolor se había intensificado en la zona lumbar, ya no tenía, la fiebre persistía, pero una tendencia leve a disminuir, pero lo que preocupaba era que el dolor se hizo mucho más intenso, que requería uso de opiáceos cada 4 horas. Y olvidé mencionar que al momento del ingreso se palpaba una masa a nivel paralumbar izquierda,
Pero a los 10 días, cuando el dolor se hizo más intenso, ya esa masa ya no se palpaba. Entonces, ¿por qué el dolor tan intenso? Dijimos, le tomamos una resonancia magnética de la columna lumbosacra y la masa había invadido planos más profundos de la columna vertebral. Y entonces, ahí sucedió que le tomamos una biopsia y se aísla o se encuentra el estudio anatomopatológico, empieza a informar de que se trata de un proceso neoproliferativo compatible con linfoma no Hodgkin. Entonces, los linfomas también son causas de reacción cruzada a las alucinaciones para Brucela y siempre tenerlo en cuenta. Ese paciente nunca tuvo Brucela, pero salieron todas sus pruebas positivas, eso tengámoslo claro. Con el tema del test de Kunz, en realidad, se usa cualquiera de los dos, pero lo que pasa es que se usa lo que son anticuerpos no aglutinantes o anticuerpos bloqueadores, que parte de los estudios de anticuerpos bloqueadores, uno de ellos es el test de Kunz, pero existen otros también ahí que se pueden pedir en el set de Bruselas. Entonces, importante es pedir anticuerpos no aglutinantes y en el set de Bruselas sale todo ese kit de pruebas y entre ellos está el test de Kunz, pero no es el único. Eso es importante entonces tener en cuenta. Creo que había otra pregunta también acá en el chat. Me parece que un ratito, permítame. Allá, ¿cuáles son los principales alimentos donde se encuentra salmonella? Bien, sí, en realidad cualquier alimento que no tenga las condiciones adecuadas de higiene hay riesgo de contaminación, sobre todo si hay moscas, si hay algún tipo de vehículo que pueda transportar, entonces obviamente que ahí hay riesgo de transmisión. Se ha relacionado mucho con el tema del huevo, ¿sí? Se dice que los huevos que no lavamos bien, uno tiene el riesgo de contraer salmonela, perdón, pero en las gallinas que no han sido tratadas correctamente, en realidad en el intestino de la gallina está la salmonela y entonces el huevo puede estar contaminado en la parte interna incluso. No solamente lavando el huevo podemos eliminar el estado, sino que ya el huevo viene contaminado en la parte interna y por lo tanto debe cocerse adecuadamente, evitar consumirlo pues crudo o semicrudo o semicocido, ¿no? Ese es un dato. Incluso Salmonella typhi también dijimos que se puede considerar como una infección de transmisión sexual por la transmisión del sexo oral anal, también se puede considerar una ITS. ¿Sí? No sé por qué no puedo abrir los chats, los leo rápidamente. A ver, ¿alguna explicación por qué ambas bacterias crecen en mielocultivo? Es porque les mencioné que ambas bacterias prefieren el tejido linfoide. Es frecuente encontrarlo en el vaso, en el hígado, en ganglios linfáticos y en la médula ósea. Por eso la alta sensibilidad del mielocultivo para ambas infecciones, porque tienen predilección, llegan muy bien al tejido linfoide y por eso que hay una alta sensibilidad del mielocultivo. Incluso en el caso, por ejemplo, de Brucela, cuando da antibióticos y hace el mielocultivo, a pesar que ya esté con antibiótico el paciente, la sensibilidad del mielocultivo no se altera mayormente, ¿no? Porque en la mayoría de hemocultivos uno inicia antibióticos y pide un hemocultivo, rápidamente se negativiza y entonces no podemos aislar el agente. Pero en Bruselas, un mielocultivo, a pesar de estar con antibióticos, la sensibilidad no se altera en forma importante. Y eso es importante que tengamos claro el tema de hacer correctamente un mielocultivo, que es el que tiene mejor rendimiento en el contexto de tanto salmonella como Brucela. Eso es importante. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Cuál es la diferencia con la salmonella? A ver, esa pregunta no la entiendo. ¿Cuál es la diferencia con la salmonelosis? No sé, de repente se refiere a salmonelas entéricas no tíficas, a eso se refiere. Lo que pasa acá, si se refiere, correcto, se refiere a salmonella typhi y las otras salmonelas entéricas no tíficas, la diferencia es la virulencia. Normalmente las salmonelas no tíficas son menos agresivas, dan a lo mucho un cuadro de dolor abdominal y diarrea, que muchas veces hasta se autolimita, a veces no requiere antibióticos, pero Salmonella tífida pues un cuadro más intenso, fiebre más elevada, un cuadro más sistémico y obviamente es el único que puede dar complicaciones severas, como por ejemplo el tema de la perforación intestinal con la hemorragia que había mencionado,
Y eso es importante. Entonces, la diferencia es básicamente en la virulencia. De todas las especies de Salmonella, Salmonella typhi es el más virulento y por eso el tema de que se diferencian principalmente en que es más agresivo siempre Salmonella typhi, ¿no? Perfecto. A ver, ¿qué más? Por algún motivo, no sé por qué no me permite abrir el chat. Lo leo rápidamente y luego se cierra. Y ahorita puedo abrir, por ejemplo, la asistencia, puedo abrir fácilmente, pero cuando entro a los chats no logro ver ninguno. A ver, recién por acá estoy, ahora sí puedo abrir. Creo que hablas ahí sobre el método de Kunz, me parece que menciona. Ya. Entonces, en realidad el test de Kunz es una técnica bastante compleja para el tema de Bruselas. Sí, es una aglutinación, es una técnica muy laboriosa que requiere centrifugación, técnicas de lavado sucesivos para esas muestras de aglutinación y después se le compara o se le coloca una globulina específica de Bruselas antihumana, se hace una incubación y luego se hace una lectura. Entonces realmente lo que se busca ahí es buscar algunos anticuerpos específicos tipo IgG, pero de tipo no aglutinante, ¿no? Entonces ese es el tema. Eso es prácticamente lo que se llama un test de Kunz indirecto, lo que más utilizamos en ese tipo de estudios. Test de Kunz indirecto para la pregunta específica de Rafael. Bien, creo que ya no hay más preguntas. Me parece que no. Bien, les agradezco entonces por la atención. Ya, me parece que el lunes 29 es la próxima sesión que tengo con ustedes para ver lo que es micosis profunda. Bien, voy a detener la grabación.